Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En tu palabra encuentro la dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En mi silencio escucho tu dirección.
Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Bienvenido a Lecciones que Transforman. Un día más aquí para estudiar la Biblia de una manera sencilla, fácil, tratando de escuchar la voz de Dios, tratando de hacer también su voluntad de acuerdo a la palabra de Dios. Gracias por dejarnos sus comentarios, gracias también por separar este tiempo para estudiar la Biblia con nosotros. Gracias. Comparta por favor esta transmisión, como siempre le pedimos, y es porque queremos que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas que usted conoce, familiares y amigos. Así que vamos a estudiar la Biblia ya. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Amantísimo Señor, gracias te damos en este momento, porque tú nos permites levantarnos y una vez más estudiar la Biblia. Qué bueno, Señor, que podamos todavía tener la libertad de escuchar tu voz. Queremos en este momento orar por todo el mundo. También por Perú, aquí, que está pasando una crisis política. También Estados Unidos y todos los países del mundo, en realidad, Señor, están en un caos. Pero esto muestra que pronto estás ya, Señor, por venir. Y qué bueno que sea así. Ponemos en tus manos los países del mundo, nuestras vidas, nuestra mente para entender tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. El tema que estamos estudiando esta semana en la Biblia, a través de la lección de escuela sabática, lleva por título La adoración en la educación. Hasta aquí, queridos amigos, hermanos, hemos notado que la adoración es importante porque como seres humanos hemos sido creados, hemos sido mentalmente programados para adorar. Todos adoramos algo o a alguien. Pero también el tema de la adoración es importante porque debido a que el pecado ha distorsionado los pensamientos y sentimientos del ser humano, sus expresiones de adoración pueden llegar a estar desviados o equivocados, como lo que hemos estudiado ya, una adoración basada en tradiciones humanas o en una tradición hipócrita basada en una doble vida. Este tipo de adoración es rechazada por Dios, como lo vimos en el estudio del domingo, en Isaías capítulo 1, el pueblo de Israel se acercaba a adorar a Dios exteriormente con ritos y ceremonias aprendidas por costumbre nada más, mientras que por dentro solo había intenciones malas, había desobediencia al mandamiento supremo de amar a Dios y amar al prójimo. Vimos también que en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13, Jesús reprende a los líderes religiosos de la época cuando estuvo en esta tierra, los llamados fariseos, porque igual que sus antepasados israelitas, solo se preocupaban de los ritos y ceremonias que eran parte de su adoración, mientras dejaban a un lado la verdadera adoración que consistía en amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismos. Entonces, al ser conscientes que la adoración es importante, porque es una necesidad fundamental en el ser humano, y que los sentimientos y pensamientos han sido afectados por el pecado, deberíamos convencernos de que el aprendizaje de la verdadera adoración debe ser algo primordial en nuestra vida y en nuestra educación, especialmente. La lección
de escuela sabática de hoy nos recuerda que uno de los relatos más maravillosos del Nuevo Testamento sobre cómo Jesús atendió las necesidades de esas almas quebrantadas se encuentra en la historia de Jesús y la mujer en el pozo, la mujer samaritana. Esta historia está en Juan capítulo 4, versículos 7 al 26. Voy pidiendo que ustedes abran su Biblia allí. En estos versículos encontramos a Jesús junto a un pozo con agua, conversando con una mujer samaritana. En un momento de la conversación, la mujer es confrontada por Jesús con su vida de relaciones amorosas fallidas y las actuales ilícitas. Dice el versículo 18 de Juan capítulo 4 lo siguiente. Vamos por favor a abrir la Biblia en Juan capítulo 4 versículo 18. Fíjese cómo le confronta Jesús a esta mujer en un momento de la conversación. 5 maridos tuviste, y el que tienes ahora no es tu esposo. No es tu esposo. Al darse cuenta la mujer que el hombre que le estaba hablando conocía su vida llena de errores de una manera clara y transparente, ella elude el tema, ese tema delicado, y redirige el enfoque a a esas preocupaciones nacionales que tenía. Y cuando eso pasa, Jesús, el maestro de los maestros, nos muestra su sabiduría y tacto cordial al no insistir con el tema incómodo de su vida pasada y actual y permite que la mujer lo redirija. Es que Jesús está interesado en convertir a esta mujer y no en avergonzarla. Volviendo a su conversación, la mujer aprovecha su oportunidad de oro para que un profeta resuelva una cuestión candente sobre los lugares de adoración adecuados. Lean conmigo, por favor, Juan capítulo 4, versículo 20 ahora. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 4, versículo 20, y dice: Nuestros padres adoraron en este monte, monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Aquí la mujer habla sobre la adoración. ¿Dónde adorar? ¿En el monte Gerizim o en Jerusalén? Amigos, para entender mejor lo que la mujer samaritana está diciendo aquí a Jesús, yo creo que es pertinente que podamos recordar el contexto histórico de Samaria y Jerusalén. Ponga mucha atención, por favor. Samaria, antigua ciudad de Palestina, fue capital del reino de Israel y estuvo situada sobre una colina que dominaba una ruta importante hacia la capital del rey David, que era Jerusalén. Samaria fue una ciudad fundada por el rey Omri, que la convirtió en la capital de su reino. Durante la época de Esdras, se prohibió a los samaritanos ayudar a construir el templo de Jerusalén cuando los judíos regresaron del exilio de Babilonia en los tiempos de Ciro, rey persa conquistador de Babilonia. Este episodio usted lo puede encontrar en Esdras capítulo 4. Este detalle específicamente en los versículos 3 y 4. Entonces, como los judíos les impidieron a los samaritanos ayudar a construir el templo de Jerusalén para que juntos adoraran a Dios allí, los samaritanos decidieron edificar su propio templo sobre el monte Gerizim, monte que recibió la bendición divina en la antigüedad, en los tiempos de Moisés. Usted puede corroborar este episodio en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 29 y capítulo 27, versículo 12. Después que se dividió el reino a la muerte del rey Salomón, Israel pasó a ser el reino del norte y Judá el reino del sur. Israel, por las continuas invasiones, fue contaminándose cada vez más, tomando en práctica el estilo de vida de muchos pueblos paganos. Al transcurrir el tiempo, Israel llegó a paganizarse e ir en pos de la idolatría. Sin embargo, a pesar de tomar prácticas paganas, aún había respeto por un grupo de personas por la religión del Dios verdadero.
A la caída del imperio asirio, imperio que gobernaba el mundo de ese entonces, Samaria pasó a poder de los babilonios y después a los sucesivos conquistadores de Palestina. Bajo el gobierno de Herodes el Grande, la ciudad se denominó Sebaste, que quiere decir Augusta, en honor al emperador romano César Augusto. En lo cultural, Samaria fue afectada en gran manera por los griegos. Su influencia fue muy latente en Samaria. Los samaritanos adoraban de forma única y distinta a la de los judíos y eran devotos al Señor. Guardaban las fiestas, estaban comprometidos con la ley, practicaban la circuncisión y para el tiempo del fin esperaban a un libertador llamado Taheb, que significa restaurador. El Taheb era considerado como Mesías o profeta comparado con Moisés. Por ello, cuando la samaritana relacionó a Jesucristo con un profeta, ahí en el versículo 19 del capítulo 4 de Juan, no tenía en mente una persona que recibe sueños y visiones, sino al Taheb, al Mesías, al restaurador. Es importante, amigos, considerar que los samaritanos no llamaban a aquel restaurador como Mesías, sino únicamente Taheb. Recién en el siglo XVI después de Cristo es que utilizaron la palabra Mesías. Los samaritanos sostenían que al venir el Taheb, es decir, el restaurador, él les iba a enseñar la mejor forma de adorar. Por cierto, esta expectativa mesiánica entre los samaritanos era latente en el primer siglo de la era cristiana. Los samaritanos no reconocían el templo de Jerusalén, sino que adoraban en el monte Gerizim. Ellos consideraban al monte Gerizim como el monte más santo y como la contraparte del templo de los judíos, que estaba en Jerusalén. Los samaritanos y judíos no podían estrechar lazos en asuntos religiosos. La enemistad era a tal punto que los judíos consideraban negativamente como gentiles a los de Samaria. Los despreciaban. También es sabido que alrededor del año 400 a.C., los samaritanos levantaron un templo en el monte Gerizim. Sin embargo, en el 128 a.C., este templo fue destruido por los judíos. ¿Y por qué lo destruyeron? Básicamente, porque los judíos consideraban que únicamente se debía adorar en Jerusalén, no en otro lugar. Y los judíos sostenían esto porque creían que Jerusalén era el lugar más santo de la tierra. Así que esto es lo que sucedía en los tiempos de Jesús. A todo este contexto histórico que acabo de contarles, estaba enfrentándose Jesús al hablar con esta mujer samaritana. Y esta mujer sabía muy bien la historia, es por eso que le confronta a Jesús, quien era judío, sobre el tema de dónde adorar y cómo hacerlo. Cuando la mujer plantea a Jesús en el versículo 20 la pregunta ¿dónde es correcto adorar? ¿En el monte Gerizim o en Jerusalén? Jesús le responde en el versículo 21 lo siguiente. Vamos a leer por favor Juan capítulo 4 versículo 21. Jesús declaró: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4, 21. ¿Sí? ¿Leyó? Muy bien. Cuando la mujer samaritana escucha la respuesta de Jesús, ella se decepciona, pero se entusiasma al mismo tiempo. Así es. Jesús continúa con una advertencia muy latente. Lea conmigo ahora Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice: Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allí. En que los verdaderos adoradores, ojo esta frase, primera frase, verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Segunda frase,
estos adoradores son los que el Padre busca. El Padre busca verdaderos adoradores. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran, tercera frase importante, deben adorarlo en espíritu y en verdad. Tres frases importantes aquí. Es importante que usted pueda considerar esto. Apreciados hermanos, tres frases de estos versículos que acabamos de leer nos dicen que Dios tiene preferencias en términos de adoración. Primera frase, la expresión calificativa de verdaderos adoradores. Segunda frase, el hecho de que el Padre busca una clase específica de adoradores que lo adoren. Y tercera, en el versículo 24, es la frase enfática de que los que lo adoran es necesario que adoren de una manera en particular. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Queridos amigos, estos argumentos deberían sacarnos de nuestra tendencia a confiar en la sinceridad como la única prueba de adoración aceptable. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo con lo que le voy a decir. Hay cristianos que dicen así: no importa la forma que adoremos a Dios, lo cierto que lo hagamos de corazón. Otros dicen así: lo que importa en realidad es la sinceridad con la cual adoramos. Lo demás es lo de menos. Otras personas dicen: no importa el día en que adoremos, si es sábado, domingo o cualquier día de la semana, lo cierto es que adoremos con sinceridad a Dios. Otros dicen: no importa si saltamos, bailamos, aplaudimos, gritamos en el templo a la hora de adorar, lo cierto que lo hagamos de todo corazón y con sinceridad. Yo le pregunto, ¿escuchó decir esto en algunos cristianos? Yo sí escucho siempre estas ideas, de que la sinceridad es la única prueba de adoración aceptable. Pero acabamos de leer en la Biblia tres ideas claves que nos enseñan que Dios tiene preferencias en términos de adoración, queridos hermanos. No podemos adorar solo teniendo en cuenta la sinceridad del adorador, sin tener en cuenta también los tres elementos básicos de la verdadera adoración que acabamos de mencionar en los versículos 23 y 24 de Juan 4. Amigos, tener intenciones sinceras es una condición necesaria para la verdadera adoración, pero no debe considerarse como la única condición. Personalmente, estoy agradecido de que la mujer samaritana haya abordado el tema de la adoración aquí, porque de este modo quedaron registrados los pensamientos de Jesús sobre el tema de la adoración. Estos pensamientos importantes para nosotros son importantes, porque la adoración es un tema decisivo en los acontecimientos finales de la historia de la tierra. Hermanos, Dios no desea una adoración descuidada. Dios es concreto acerca de cómo desea que le adoremos. Y esto es lo que nos muestra todas las indicaciones rigurosas que Dios dejó a Moisés, a los sacerdotes y al pueblo en general sobre las funciones que se debían tomar tomar en cuenta en el santuario israelita que quedaron registrados en los libros de Éxodo y Levítico. La cantidad de instrucciones, la especificidad de cómo deben llevarse a cabo y los fuertes castigos que se llevaban de manera inadecuada respaldan que Dios se preocupa cómo debemos adorarlo. Por lo tanto, nosotros también debemos tener cuidado cuando decidimos adorar a Dios. Mencioné que los versículos 23 y 24 de Juan capítulo 4 nos dan básicamente tres frases o tres ideas que debemos tener en cuenta cuando queremos adorar a Dios. En primer lugar, leímos en el versículo 23 que debemos ser verdaderos adoradores. En realidad, no hubo muchos verdaderos adoradores en los tiempos de Jesús.
Pero Cristo hizo algo formidable, algo extraordinario. Fue en busca de ellos. Siendo un lugar paganizado, Samaria, fue en busca de la mujer samaritana y de sus vecinos. El llamado era y es universal, hermanos. Se suponía que aquellos verdaderos adoradores deberían haber sido los judíos. Sin embargo, adoraban a Dios estos de manera equivocada, porque enfatizaban lo formal y ceremonial más que lo espiritual. No obstante, gracias a la obra del Espíritu Santo, aquellas personas aceptaron el mesianismo de Jesús, recibieron las bendiciones del agua de vida y llegaron a ser verdaderos adoradores. La mujer comprendió muy bien que Dios estaba buscando verdaderos adoradores y no judíos adoradores. Un punto importante que resaltar, hermanos, es la enemistad que tenían los judíos y samaritanos. Y en base a este punto, pregunto, ¿puede alguien ser un verdadero adorador cuando está en enemistad con su prójimo? ¿Puede? Es una pregunta que tiene una sola respuesta. No puede. La persona que no tiene una buena relación con su prójimo no es un verdadero adorador de Dios. De esto ya hablamos mucho el día domingo. Usted puede ver el video que quedó grabado de ese estudio. Hoy no vamos a profundizar en este punto, pero el verdadero adorador no solo habla, sino vive también la verdad. Pero sí debemos dejar en claro, hermanos, que el verdadero adorador se lleva bien con Dios y con sus semejantes. Lo segundo que debemos tener en cuenta cuando queremos adorar a Dios es que Dios busca a sus verdaderos adoradores. Dios busca. Hoy en día, Jesús continúa buscando a cada ser humano para ser un verdadero adorador, que implica aceptar todas las verdades de la Biblia. No solo algunas enseñanzas que nos convienen, sino todas. Dios desea encontrar a personas dispuestas a hacer la voluntad de Él, dejando a un lado los deseos humanos. Dios quiere encontrar adoradores que estén dispuestos a ser fieles a su palabra y su voluntad, si es posible hasta la muerte. No podemos servir y adorar a Dios solo en momentos de paz, hermanos. También debemos estar dispuestos a adorarlo a pesar de las presiones que el mundo pecaminoso nos pone en el camino y el sufrimiento que nos causa el enemigo por ser fieles al Señor. Debemos adorar a pesar de todo. Lo tercero que debemos tener en cuenta cuando queremos adorar a Dios es que debemos hacerlo en espíritu y en verdad, dice el versículo 24 de Juan capítulo 4. Hermanos, la verdadera adoración es a través de la persona del Espíritu Santo. La frase adoren en espíritu y en verdad está refiriéndose al Espíritu Santo. Por tanto, cuando el texto se refiere a adorar en espíritu y en verdad, está señalando que el creyente, para ser un verdadero adorador, está llamado a seguir o a ser guiado por el Espíritu Santo, por el Consolador. Considerando este punto, se descarta entonces la idea de adorar únicamente en una ciudad en especial, ya sea Jerusalén o el monte Gerizim u otro lugar. La verdadera adoración no es un asunto de ubicación geográfica o un culto en un templo o una postura física, sea esta de rodillas o de pie o siguiendo una liturgia particular o rituales externos. La verdadera adoración es un asunto del Espíritu Santo obrando en el corazón del adorador. Lo relevante es a quién adorar, cómo hacerlo o a quién permitimos que nos guíe para la verdadera adoración. El Espíritu Santo, hermanos, es un ser inteligente y se comunica a través de su palabra, de la Biblia. Por ello, Él dirige al creyente a comprender la verdad para que luego llegue a ser un verdadero adorador. Una persona que no acepta la verdad no puede ser un verdadero adorador. El que adora a Dios debe aceptar su palabra y las verdades que están aquí. Y justamente eso es lo que nos dijo Jesús. Dijo a sus discípulos en primer lugar y nos dice ahora a cada uno de nosotros. Vamos a ir a Juan
capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16. Y vamos a ubicarnos en los versículos 5 en adelante. ¿Ya? Por favor. Juan capítulo 16, versículos 5 en adelante. Pero específicamente vamos a concentrarnos en los versículos 13 y 14. ¿Ya? Vaya por favor, ¿ya lo tiene? Juan capítulo 16. Quiero saludar a todos los que están aquí dejando sus comentarios. Gracias por reaccionar, por favor. Qué lindo, siga haciéndolo. Gracias, gracias. Maribel, gracias porque siempre nos escuchas. Está dejando claro allí. Muchas gracias. Estamos poniendo atención al tema de hoy, ¿no? Cómo adorar en espíritu y en verdad. Y hemos visto, según el capítulo 4 de Juan, versículos 23 y 24, que para que podamos dar una verdadera adoración a Dios, en primer lugar tenemos que ser verdaderos adoradores también. Verdaderos adoradores. Y un verdadero adorador, pues, adora no solo con su boca, sino con toda su vida entera, de manera práctica, mostrando a las personas que es un verdadero adorador. ¿Sí? Hay que ser congruentes, hay que ser equilibrados con lo que decimos y lo que hacemos, consecuentes. No podemos estar hablando una cosa, gracias Señor, alabado sea tu nombre, pero viviendo mal, maltratando a la gente, enemistándonos con ellos, como los samaritanos y los judíos, ¿no? ¿Cómo eran los samaritanos y los judíos? Vivían como perros y gatos, peleándose, pero dice, estaban adorando a Dios, estaban preocupados en dónde vamos a adorar, estaban preocupados en los ritos, pero peleándose. Los judíos trataban como animales o peores que animales a los samaritanos. No querían ni siquiera hablar con ellos, entrar a sus casas, porque los consideraban como cualquier cosa. ¿Cómo van a ser verdaderos adoradores así? Dios busca verdaderos adoradores. En segundo lugar, justamente este detalle, lo que acabo de decir. El Señor está yendo a diferentes lugares para encontrar estos tipos de verdaderos adoradores. ¿Sí? Y en tercer lugar, hemos visto que el Señor quiere que adoremos en espíritu y en verdad. No necesariamente que estemos en un templo allí para adorar, ¿sí? Y en espíritu y en verdad significa que el Señor desea que adoremos de acuerdo a su verdad, a su palabra, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. En otras versiones, no dice en espíritu y en verdad, sino dice que debemos adorarlo con el espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo. Y Juan parece corroborar esa versión, esa traducción. Juan capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 13. Gracias por sus comentarios. Dios los bendiga. Muchas gracias. Recuerden compartir esta transmisión. ¿Ya? Compartan, por favor. Gracias. Fíjense lo que dice Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿se da cuenta? ¿Cómo debemos adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Y aquí Juan 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, dice el versículo 14 del capítulo 16 de Juan. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿Quién? El Espíritu Santo, el Consolador, y os lo comunicará. Hermanos, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, o como dice Juan capítulo 16, versículo 13, con el espíritu de verdad. Significa que los verdaderos adoradores se dejan guiar por el Espíritu Santo para conocer la verdad. Los verdaderos adoradores toman en cuenta
la verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan capítulo 17, si usted lee allí en el capítulo 17, usted va a darse cuenta en el versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Fíjese lo que dice aquí. Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta? Los verdaderos adoradores se dejan guiar por el Espíritu Santo para conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Un verdadero adorador no rechaza las enseñanzas de la Biblia. No, porque la verdad son estas enseñanzas. Las considera siempre. Por eso cuando yo escucho a un cristiano decir, no importa qué día adoremos, lo cierto que adoremos al Señor, yo estoy preocupado con esa persona, porque no es correcto lo que está diciendo. Claro que hay un día de adoración. ¿Y de dónde sacamos eso? De la verdad, de la palabra de Dios. Sí, Éxodo capítulo 20 nos dice, recuerda que hay un día para que me adores, y es el día sábado. ¿Y dónde se fundamentó eso en esta tierra? Allí en el Edén. Y está registrado en Génesis capítulo 2. Allí está registrado, en primer lugar, que Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos de esta tierra, allí no había judío, no había israelita, no había adventistas, no había nada de eso, solamente eran los seres humanos, Adán y Eva, que recibieron el mandamiento de reposar el día sábado. ¿Para qué? Para que ellos, Adán y Eva, adorasen en ese día a Dios, porque era un día bendito, porque ese día el mismo Señor bendito, el mismo Dios Altísimo separó ese día como día de adoración. Entonces, cuando alguien dice, no consideremos el día no es importante para adorar, hay que adorar cualquier día. Tú puedes adorar si quieres domingo, puedes adorar martes, miércoles, lunes, como quieras. No. El verdadero adorador hace caso de lo que está aquí en la Biblia. Hace caso de lo que está aquí en la palabra de Dios. Si el Señor dice en su palabra de verdad que el día sábado es día del Señor y hay que adorarlo en ese día, hay que hacer caso. Así eres un verdadero adorador. No solo un verdadero adorador tiene que ver con su sinceridad. No, yo estoy siendo sincero y estoy adorando a Dios el día domingo, el día martes, el día jueves. No, hay un día. Es verdad que todos los días tenemos relación con Dios, pero hay un día en especial que dejamos absolutamente todo para adorar a Dios. Absolutamente todo lo secular, para dedicarnos 100% en adoración a Dios. Y es el día sábado. Entonces no podemos decir que yo adoro como quiero. No, tenemos que considerar la palabra de Dios, su guía para ser verdaderos adoradores. Y eso es lo que está buscando Dios. Eso es lo que nos decía Juan capítulo 4, versículo 24, ¿no? 23, que Dios busca ese tipo de adoradores. ¿Y qué adoradores? Que sean obedientes, que sean personas que hagan la voluntad de Dios. Ese tipo de adoradores busca a Dios, ¿sí? Que adoren a través del Espíritu Santo, que los guía a la verdad. Por eso dice, yo quiero adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, que obedezcan la voz del Espíritu Santo, que les muestra la verdad, en espíritu y en verdad. ¿Está bien?
Y cuando somos obedientes al Espíritu Santo, que nos muestra la verdad, que es la palabra de Dios, entonces nosotros no estamos dependiendo de ir al templo, adorar aquí. Nosotros podemos adorar en casa, en el trabajo, en los estudios, ¿sí? En la universidad, el colegio, donde estemos. Podemos adorar al Señor. ¿Por qué? Porque llevamos la voz del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón. Llevamos la voz del Espíritu Santo que nos está siempre guiando a la verdad. Es decir, que siempre nos está recordando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso hacemos caso, hacemos su voluntad. Siempre consideramos lo que está escrito aquí. Entonces, de esa manera, adoramos en espíritu y en verdad. De esa manera, somos verdaderos adoradores. ¿Sí, hermanos? Entonces, mi deseo es que cada uno de nosotros pueda llegar a ser un adorador. Sí, hermanos, pero no un adorador cualquiera, sino un verdadero adorador. Yo te pregunto, ¿quieres ser un verdadero adorador? ¿Sí? Un verdadero adorador se deja guiar por el Espíritu de verdad, que nos lleva a conocer justamente la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Y el verdadero adorador obedece lo que está aquí en este libro, en la palabra de Dios. Eso es lo que le dijo Jesús a la mujer. Tú no te preocupes si aquí en el monte Gerizim tienes que adorar o allá en el templo. Tú tienes que ser una verdadera adoradora aquí mismo también, en tu casa. Está bien ir al templo, claro. Deja que vayan y adoren en el templo las personas. Tú también, si deseas, puedes adorar. Sin embargo, va a llegar un día, dice Jesús, que no vas a tener templo. No vas a tener ni siquiera este monte para que adores. Vas a estar en diferentes lugares. Y tienes que adorar también allí. Tienes que ser un verdadero adorador también allí. O verdadera adoradora, en este caso hablándole a la mujer samaritana. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, tú tienes que mostrar que eres una verdadera adoradora. ¿No? En primer lugar, tienes que arreglar tus problemas de litigio que tienes allí con diferentes hombres, que tienes el problema con los judíos. Tienes que arreglar, porque dices que eres una verdadera adoradora, pero estás peleada con la gente, estás peleada contigo misma, estás peleada con los judíos. No puedes ser verdadera adoradora así. Preocúpate por cumplir la voluntad de Dios. Preocúpate por practicar la palabra de Dios. Así serás una verdadera adoradora. Eso es lo que le dijo Jesús, en otras palabras, a esta mujer. De igual manera nosotros, hermanos, más que los ritos, la liturgia, que es importante, tiene su lugar, pero más que eso, necesitamos practicar la verdadera adoración haciendo la voluntad del Espíritu Santo. Por eso decía en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que someternos al Espíritu Santo para practicar la verdad bíblica que Él nos guía a conocer. ¿Sí? Así es, queridos hermanos. Gracias. Gracias porque Dios nos da la oportunidad de ser verdaderos adoradores. Y Él está buscando verdaderos adoradores que cuando llegue a su hogar, cuando esté allí, usted sea un verdadero adorador. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias porque tú nos enseñas cómo ser verdaderos adoradores. Y queremos serlo, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos someternos al Espíritu Santo, quien es el Espíritu de la verdad, quien nos guía a la verdad. Queremos hacer de la verdad una práctica, no solo una teoría de hablar bonito, sino queremos practicar, ser verdaderos adoradores de acuerdo a tu verdad, de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos tu mensaje un día más. Gracias. Bendice a mis amigos y hermanos que están aquí reunidos. Algunos acaban de conectarse, Señor.
Tal vez estuvieron en otra transmisión, en otro estudio o haciendo otra cosa. Pero sea lo que sea, Señor, te pido que ellos puedan también comprender que es necesario que los verdaderos adoradores se sometan a ti, oh Espíritu Santo, y practiquen la verdad que está escrita en tu palabra. Gracias, porque siempre estás allí a nuestro lado, guiándonos, haciéndonos conocer, Señor, cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Apreciados amigos, apreciados hermanos, que el Señor pueda bendecir tu vida, pueda darte paz, pueda orientarte por su camino y pueda ayudarte a hacer su voluntad. Que el Señor pueda darte plenitud de gozo en forma personal y en forma familiar. Que todos los objetivos que tú tengas por cumplir, el Señor te ayude a cumplir de acuerdo también a su voluntad. Que Dios pueda continuar iluminando tu vida con su luz, que es su palabra, que es la lámpara que guía al cristiano. Te deseo lo mejor en este día, que el Señor pueda hacer de ti semejante a Él. Que todo su carácter se implante en tu vida y puedas irradiar ante los que te rodean ese carácter de amor, ese carácter de paz y tranquilidad que el Señor Jesús tiene. Te dejo con esta alabanza que resume todo lo que acabo de decirte, la bendición de Dios sobre tu vida. Escucha esta alabanza maravillosa y anda con paz, ve con paz y perdonado de acuerdo a la voluntad de Dios para hacer tus deberes en este día. Escucha esta alabanza. Un fuerte abrazo. Recuerda compartir esta transmisión. No te vayas sin compartirlo, por favor, ¿sí? Si no puedes compartir desde la página de donde tú estás, de donde recibiste esta transmisión, ingresa a mi perfil, Juan Carlos Torres Huamán, y desde allí comparte esta transmisión. Un fuerte abrazo. Déjanos también tu comentario. Dinos desde dónde nos estás mirando, desde dónde nos estás siguiendo. Cuéntanos también cómo te está ayudando estos estudios de lecciones que transforman. Hasta luego. Bendiciones. Que el Señor te dé paz y que su amor brille en ti, que su luz pueda alumbrar la senda frente a tus pies y así seguir la corona alcanzar y al partir vayas con Jesús. Su gracia nos enseñó a amar sin condiciones y a vencer el temor con el poder de tu amor. Toma la cruz para servir de corazón y al partir pueda ser su voz, pues Él es tu fuerza, victoria y luz. Él te dará sanidad. Él es mi porción
siempre estés.